Clasificación del sentimiento económico. En esta notebook se usa el modelo de clasificación desarrollado anteriormente para clasificar las cartas de los accionistas según su sentimiento económico. En primer lugar, se ajusta el modelo desarrollado a los datos. Luego se usa el modelo para clasificar las cartas a los accionistas. En la siguiente celda se cargan los datos de sentimiento económico. Luego se hace lo mismo que se hizo anteriormente. Se reemplaza la etiqueta de sentimiento 2 por 0, es decir, se reemplaza las etiquetas neutrales por no positivo. De esta manera, el clasificador se entrena solo para identificar el sentimiento positivo. También se eliminaron los missing values y se seleccionó solo un conjunto de las variables de la base de datos. Response, que es una dummy igual a 1 para los textos con sentimiento positivo y 0 en otro caso, y el texto, la noticia o fragmento de cartas a los accionistas con una polaridad específica. Preprocesamiento. El preprocesamiento consiste en simplificar los textos mediante la función de la siguiente celda. Esta función pone todas las palabras en minúsculas, quita números, quita caracteres especiales, separa los textos en palabras individuales y remueve las stopwords, que son palabras sin un significado claro y que se encuentran en todos los textos, como artículos y preposiciones. Luego, las palabras individuales o tokens se vuelven a unir para formar un texto. Y a continuación, en esta celda de acá, se vectorizan los textos, de forma de darles una estructura matricial, donde las filas son los textos económicos y las columnas el vocabulario. Las 300 palabras, las 3000 palabras más comunes en el total de textos económicos. Los valores de la matriz están dados por distintas medidas: recuento, porcentaje y TF-IDF para palabras individuales y para engrams 1 y 2. Los detalles se describen en el video anterior. Entonces, de esta forma se generan 6 bases de datos distintos donde las noticias económicas han sido preprocesadas de forma diferente. Modelo de clasificación. A continuación, se ajusta el modelo de clasificación a los datos, usando los parámetros óptimos determinados anteriormente. Recordar que el modelo se compone de 6 regresiones logísticas para las 6 bases de datos, que fueron preprocesadas de manera diferente en la sección anterior de esta notebook, y un metamodelo, que también es una regresión logística que predice en base a las predicciones de los modelos anteriores. En esta oportunidad, el modelo se ajusta al total de datos y luego se optimiza el threshold, que es el umbral sobre el cual una predicción del modelo, que es una probabilidad, se considera como sentimiento positivo, es decir, se le da una etiqueta igual a 1 a la predicción. Los detalles también se discutieron en el video anterior. Clasificación de las cartas de accionistas. Párrafos. En esta sección se clasifican las cartas a los accionistas usando el modelo clasificador ajustado anteriormente. En primer lugar, se cargan los datos, donde las cartas fueron separadas por párrafos. La columna index identifica la carta a la que pertenece cada párrafo. Por ejemplo, las primeras 5 filas que se observan acá corresponden a párrafos de una misma carta. Recordar que de esta manera cada párrafo se considera como un texto individual, que luego será clasificado por el algoritmo clasificador de sentimiento económico. Algunos de estos párrafos serán clasificados como optimistas y otros como no optimistas. Esto se hace así por los siguientes motivos. 1. Los textos de las memorias son principalmente optimistas, por lo que si se opta por clasificar las cartas completas, todas o casi todas serían optimistas. 2. Aunque las cartas sean principalmente optimistas, pueden contener párrafos pesimistas, neutrales y optimistas, por lo que clasificar cada párrafo por separado permite medir el grado de optimismo de cada carta.
Entonces lo que se hará será predecir el sentimiento o clasificar cada párrafo como optimista o no optimista, y luego se toma el promedio de los párrafos por carta. Así, el promedio indicará el porcentaje de párrafos identificados como optimistas por carta. Esta forma de agregar las clasificaciones por texto, es decir, por carta, permite lograr un tercer objetivo, que es normalizar por la extensión de las cartas, ya que algunas cartas son mucho más extensas que otras. A continuación, se preprocesan las cartas usando la función descrita anteriormente. Esta es la función que pone todas las palabras en minúsculas, que elimina números y caracteres especiales y las stop words. El siguiente paso es vectorizar, para lo cual se usan los mismos vectorizadores anteriores. Recordar que estos vectorizadores son las funciones que transforman los textos en una matriz con cierta estructura, que puede ser ocupada por los modelos de Machine Learning estándar. Decir que vamos a ocupar los mismos vectorizadores anteriores implica que se usará el mismo vocabulario de los textos económicos, de las noticias, no el de las cartas a los accionistas. Esto se debe a que el modelo fue estimado o ajustado en base a dicho vocabulario. A continuación, se hacen las predicciones de sentimiento para los párrafos de las cartas a los accionistas, usando el modelo clasificador. Y esta última celda clasifica los párrafos según el threshold encontrado anteriormente. Esta es la predicción. Por ejemplo, está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La primera carta de Aesgener tenía 9 párrafos, de los cuales 6 fueron clasificados como optimistas. Es decir, un 67% de los párrafos fue clasificado como optimista. Veamos otro ejemplo. El banco BCI. Esta carta tiene 28 párrafos, de los cuales 18 fueron clasificados como optimistas, es decir, un 64%. Veamos otro ejemplo, el de Copec, que es una empresa que puede haber sido afectada por la menor movilidad registrada durante la pandemia. Esta carta es muy larga, tiene 44 párrafos, de los cuales 28 resultaron clasificados como optimistas. Es decir, cerca de un 64% de los párrafos de la carta fueron identificados como optimistas. Clasificación de las cartas de accionistas. Cartas completas. A continuación, se repite el procedimiento anterior, pero se clasifican las cartas completas, sin separar por párrafo. Como se esperaba, se observa que la gran mayoría de las cartas son clasificadas como optimistas, lo que sugiere que para obtener más precisión en la medición del sentimiento económico, es recomendable optar por clasificar cada párrafo por separado, y luego agregar las clasificaciones de los párrafos para cada carta. Estas son las predicciones para las cartas completas. Son 41 cartas a los accionistas, de las cuales 37 fueron clasificadas como optimistas.